500X. El protector de cárter incluirá las siguientes bases. Incluirá un conjunto de bases que será la parte delantera de la moto, irán instaladas en esta parte, y la parte inferior de la moto irá más o menos este conjunto de bases, irán separadas en el empaque y el protector del cárter. La herramienta que necesitaremos para poder instalar el protector será un juego de llaves Allen o Bristol. Especialmente usaremos la de 5 y la de 6 milímetros. Necesitaremos una llave de 9/16 o 14 milímetros, una copa de 9/16 o 14 milímetros, una llave hexagonal de 13 milímetros, un ratchet, una extensión, si es posible una copita de 14 milímetros y una de 17 en caso de necesitarla, dependiendo las defensas que tenga preinstaladas la moto. En el caso de la defensa de la misma marca de nosotros, solo tendremos que utilizar una 17. Primero debemos remover estos tornillos que estarán ubicados justo acá. No importa el modelo de defensas que tenga la moto, igual serán compatibles, pues las bases y la platinería del protector de cárter irá sujeta en esta parte interna, reemplazando este buje de aluminio que va en el interior. Debemos primero que todo soltar este tornillo del anclaje de la defensa y en el lado izquierdo de la moto también, para instalar el juego que viene premontado en el empaque. Esta platina, que es recta, irá en este lado derecho de la moto, en este punto, y esta que tiene una curva irá en el lado izquierdo de la moto. Vamos a montarlas para ver cómo quedan. Una vez desmontados los tornillos, al removerlo saldrá un buje en la parte interior del chasis al motor, que será este. Estos ya no los necesitaremos. Esto irá reemplazado con el espesor de la platina y una arandela inoxidable que tiene 2 milímetros exactos para completar los 8 milímetros que mide el buje. Debemos montar las platinas y quedarán de la siguiente forma. Así quedarán las bases delanteras montadas. La platina es recta, la arandela inoxidable irá en el interior y luego la platina. Todo encajará en la parte interna del chasis del bloque. Así se verá desde el lado derecho de la moto. Toda esta tornillería irá esto es llaves Allen de 5 milímetros y con una llave hexagonal de 13 milímetros. Toda la debemos ajustar, no completamente, dejaremos solo un poquitico desajustados para al final darle el ajuste después de que todo esté montado. ¿Sí? Ahí tendremos un poquito de juego, se terminará de ajustar cuando ya esté todo montado. El lado izquierdo de la moto quedará así. Quedará de esta forma. Igualmente, arandela de 2 milímetros para completarlo del buje original de la moto, junto con el flanche que es de 6. Esta platina quedará acá, ella quedará un poquito adelante, no quedará tocando la tapa del motor. Igualmente acá y acá. Cabe destacar que el lado derecho de la moto debe quedar exactamente igual que este platina. La parte interna de esta curva quedará por la parte interna del flanche. En el lado derecho ahorita lo vimos por fuera, pero es por efecto del diseño, más eso tuvo una corrección y quedará por la parte interna, es decir, al fondo se verá todo quedará por la parte interna. Listo. Una vez montado esta base, montamos esta seta que está acá, ¿sí? Irá montada acá igualmente con los tornillos de Bristol y las tuercas, y quedará montada así. Esto ya está ajustado, esto también, nos falta ajustar esto, por eso tiene un ligero movimiento acá. Listo. Ahora procederemos a montar las bases inferiores. En el lado izquierdo de la moto
vamos a instalar esta base, irá instalada en la parte interna de la moto, pero para poderla instalar debemos remover la tapapiñón. La tapapiñón se va a remover con estos dos tornillos Bristol de 5 milímetros, pero primero debemos quitar el varillaje de los cambios. Debemos quitar este tornillo que está acá con una Bristol de 6 milímetros. Lo desmontamos. Una vez desmontado, lo podemos ubicar en esta parte para que no nos moleste. Y ahora sí, quitamos la tapa piñón con estos dos tornillos Bristol. Listo. Una vez removido los tornillos, debemos subir acá un poco la varilla para que no choque con la tapa y la sacamos de su sitio. Sacamos acá la parte de arriba y luego sí la parte de acá. Ella no va a salir completamente, solo va a salir hasta este punto. Aquí en esta parte, más abajo, más adentro, aquí estará el tornillo en el que irá ubicada la base. La base se instalará con este tornillo que ya habíamos mostrado al inicio. Es un tornillo pasante. Originalmente se debe remover el tornillo que trae la moto acá. Se remueve ese tornillo y instalaremos la base con el que incluye, y quedará de la siguiente forma. Le vamos a quitar la tuerca, los bujes, el tornillo. Aquí está la base, insertamos el tornillo acá, insertamos el buje de aluminio que tiene 26 milímetros de largo y lo colocamos, ¿sí? Lo colocamos en esta parte de esta forma. El tornillo, el flanche y el buje, y lo colocamos en la parte. Listo. Ahí podremos observar cómo queda. De este lado quedará la base. Listo. Y ahora procederemos a instalar por el lado derecho de la moto. La base del lado derecho de la moto será esta, que tiene una curva, y para instalarla la instalaremos con el mismo tornillo que montamos desde el lado izquierdo de la moto. Ya lo tendremos acá asomado. Esta base la insertamos por la parte interna de la moto y la colocamos en el punto. Ya solo quedaría colocar la arandela y la tuerca de seguridad, y ajustamos las bases. Estas bases las vamos a ajustar. Este tornillo lo ajustaremos y apretará las dos bases al mismo tiempo. Al momento de ajustar las bases se deben tratar de dejar rectas, ¿sí? Por lo menos ahí se ve torcida, en este punto quedaría recta, y por la parte inferior de la moto se vería, ¿sí? La parte inferior de la moto se van a ver las dos bases saliendo, ¿sí? Estas dos, y se deben dejar lo más alineadas posible. Ajustamos y volvemos. Una vez ajustada la base inferior, quedará así. Aquí se verán las dos platinas, quedarán alineadas. La base delantera. Procederemos a montar de nuevo la tapa. La tapa en la parte interna traerá esta platina que vemos acá que se está moviendo. En el dado caso se salga, se debe volver a acomodar. La acomodamos acá. Al momento de colocar el tornillo debemos ver que esté alineada. Vamos a montarla de nuevo. Insertamos la tapa, levantamos acá el varillaje, insertamos, colocamos el tornillo y vemos que case en la platina que comentamos anteriormente, y luego en la parte donde va a ajustar. Corremos estos cables un poquito hacia adelante, hacia adelante, y ajustamos.
Vamos a montarla sin ajustar. Y ahora vamos en la parte de abajo. Acá se verá la platina que se mueve. Hay que ver que ambas piezas se ajusten con el mismo tornillo. Montamos el tornillo, ubicamos en el punto y ajustamos. Estamos muy bien. Totalmente arriba. Listo. Y volvemos a montar el varillaje de la moto. Lo habíamos dejado en el calapié. Montamos con el tornillo original que trae él. De nuevo todo como estaba antes de realizar la instalación de las bases. Listo. Ya con eso solo nos quedaría montar el protector del cárter en las bases. Por último nos quedarán 4 tornillos de 8×20 con sus arandelas y tuerca y el protector de cárter, que ya lo montaremos en las bases con una bristol de 5 milímetros y una llave de 13 milímetros hexagonal. La montaremos en la parte delantera de la siguiente forma. Montaremos el cárter en esta base delantera, pasarán en estos tornillos en este punto. Montaremos los tornillos acá con arandela y tuerca en la parte interna. En la parte inferior de la moto lo montaremos, acá tendrá 2 puntos de anclaje el protector de cárter, lo montaremos acá con su arandela. Es un poco complicado el acceso en esta parte, y su tuerca en los 2 puntos de anclaje casará perfectamente. Y en la par, una vez montada la tornillería, ajustaremos en la parte de adelante de la moto y luego en la parte trasera que estamos montando en este instante. Una vez montado sin ajustar, verificamos la distancia y todas las bases, de manera que el cárter nos quede, no nos quede bajito, nos quede alto. Pues acá tenemos un poquito de ajuste, después lo subimos, ajustamos y luego si ajustamos en la parte trasera y quedará lista la instalación del protector de cárter.